Al Superintendente Nacional de Salud, Gustavo Morales, quien es abogado de la Universidad de los Andes, especialista en estudios internacionales de la Escuela Diplomática de España. Ha sido, por lo demás, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, vicepresidente de FASECOL, entre algunas otras cargos de ocupaciones. Adelante, Gustavo. Muchísimas gracias, doctor Ramiro. Señor ministro, buenas tardes. Doctora Osorio, muchísimas gracias. Buenas tardes. A la CEPAL y a todos ustedes, muchas gracias por esta invitación. Originalmente había pensado no usar presentación, pero la doctora Virginia Suárez, delegada para asuntos jurisdiccionales, trae unas gráficas que pueden ser muy útiles. Entonces, en el último minuto he decidido usar la pantalla porque creo que puede aportar a la discusión. Pues el tema de este panel es específicamente el tema de la litigiosidad en salud relacionada con el proyecto de reforma, o más exactamente con los proyectos de reforma, porque hay que mirarlos, digamos, como un todo integralmente. Pero yo creo que a ese planteamiento o a esa discusión se puede llegar aportando además unos insumos adicionales previos, y un insumo adicional que quizá, doctor Rodrigo Primi, se pudo haber quedado en el tintero porque no lo vi en el documento, es el papel de la Superintendencia Nacional de Salud. Si está por ahí, pues entonces hagan caso omiso de esta afirmación, pero lo cierto es que desde el 2007 el legislador ha querido, utilizando la facultad que le da la Constitución de, en casos excepcionales, trasladarle funciones administrativas, funciones judiciales a la rama ejecutiva, pues ha querido utilizar esa facultad en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud, dotándola de funciones jurisdiccionales. Eso empezó así desde el año 2007, ¿cierto, doctora Virginia? Antes no había antecedentes de eso, y eso se reforzó en el año 2011 con la ley 1438. Hoy, sumadas las dos leyes, la 1122 del 2007 y la 1438 del 2011, hay 7 razones, 7 causas por las cuales un ciudadano o un actor del sistema puede acudir no a los jueces, sino a la Superintendencia de Salud para dirimir su controversia, y esa decisión tiene carácter judicial. Al punto que la segunda instancia de esa decisión, a diferencia de lo que sucede con las decisiones puramente administrativas que tomamos en la Super, como por ejemplo las sancionatorias, la segunda instancia de esa decisión jurisdiccional corresponde a un tribunal, no a una instancia superior dentro de la misma superintendencia. Y ahí está el mecanismo. Normativamente está el tema regulado, como ya lo dije, en la 1122 y en la 1438, y hay un decreto, que es el decreto 1018 del 2007, Virginia, o del 2008, del 2007, que es el de la estructura interna de la superintendencia, que justamente es el que incorporó en el organigrama de la superintendencia una delegada de asuntos de conciliación y jurisdiccionales, y bueno, existe. Entonces, aquí traemos algunas ideas en la pantalla. Empecemos desde el principio, doctora Virginia, muchas gracias. Pues vamos al principio. Pues básicamente ahí está la regla general: la Supersalud puede actuar como juez de la salud. Yo supongo, pero debo confesar que no he estudiado los antecedentes, que lo que quiso el legislador en su momento, de pronto el doctor Guerrero, que creo que en esa época todavía fungía como viceministro, no lo puede recordar, fue justamente descongestionar o aliviar la carga de los juzgados en tutela. El hecho es que ahí está la figura, digamos. Esto pues es el repaso normativo de lo que acabo de contarles. La Constitución, que faculta
al legislador a dotar de funciones jurisdiccionales a la administración pública, a la rama ejecutiva, y las 3 normas que ya les conté, pero lo importante es lo siguiente, simplemente a título de repaso, digamos, ahí están las 3, o las 7, las vamos a ver en 2 pantallazos, causales por las cuales se puede acudir a la Superintendencia Nacional de Salud. Negativa de cobertura del POS. Usted me está negando un servicio que está en el POS. Reconocimiento de gastos en que haya incurrido el afiliado por atención inicial de urgencias en red diferente a la de su EPS, por incapacidad o negligencia de esta. Yo fui a una prestador, tuve que pagar porque la hospital a donde fui no era de la red, la EPS me tiene que reembolsar. Ese litigio puede ser resuelto por la Superintendencia de Salud. Conflictos de multiafiliación, que cada vez se dan menos, según veremos en las estadísticas enseguida, pero que existe, y de conflictos relacionados con la libre elección y la movilidad. Yo me quiero trasladar de EPS y me lo están impidiendo. Y las más recientes, incorporadas en el 2011, son estas 3 que ustedes ven ahí. Las que tienen que ver con no POS, prestaciones excluidas del plan de beneficios. Las que tienen que ver con glosa, que curiosamente yo pensé que iban a ser muy numerosas, pero como veremos enseguida no representan cuantitativamente una mayoría de los casos que llegan a la SUPES, y el tema de prestaciones económicas, que básicamente son licencias de maternidad e incapacidades. Aquí está, no me voy a detener en eso, pues los requisitos de la demanda, pero lo más importante es lo siguiente, digamos, que es el proceso mismo, que cuando ustedes leen el procedimiento, que está muy detallado en la 1438, antiguamente la 1122 remitía al procedimiento verbal sumario del Código de Procedimiento Civil, pero la 1438 creó un procedimiento específico. No hay ya una revisión al Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué hago esta acotación como tan procesal y tan árida? Porque si ustedes comparan ese procedimiento que está en la 1438 con el procedimiento de la tutela, al menos en el ejercicio elemental de contar términos, podría llegarse fácilmente a la conclusión de que el procedimiento de la superintendencia que está en la 1438 es más rápido, es más eficaz. Y eso, como lo saben seguramente la mayoría de ustedes, es una razón, al menos en teoría, para que los jueces de tutela, en principio, rechacen o inadmitan que este tipo de conflictos, al menos los 7 que mencionamos ahora, se conozcan vía tutela. La regla general, usted me corrige, doctor Uprimi, es que si hay un mecanismo más eficaz que la tutela, pues debe acudirse a ese mecanismo más eficaz. Y es un mecanismo judicial. Tampoco perdamos eso de vista. Es un mecanismo judicial. Mal contado, la doctora Virginia me corrige, debemos fallar en 10 días, ¿no? O en menos de 10 días desde que se admite la solicitud, que es casi equivalente a lo que tiene el juez de tutela, con la ventaja adicional, o en teoría al menos, de que se supone que la superintendencia es un órgano técnico y especializado que puede mirar esos casos con un conocimiento específico del sistema de seguridad social en salud y en muchos casos con un conocimiento específico médico, cuando a ello hay lugar. Tampoco me va a detener en el proceso, pero tal vez dejo pues la constancia de que al menos si se hace la doble columna del proceso de tutela y el proceso que tenemos en la super, al menos son comparables, si no más rápido, el de la tutela. El de nosotros, perdón, el de la superintendencia. Sigamos. La medida cautelar. Una medida provisional extraordinaria que la 1438 le concedió al juez de la Supersalud para que cuando esté en peligro la vida de un paciente adopte una medida cautelar con el propósito, por ejemplo, de que se le brinde de manera oportuna un servicio, dado el caso, por ejemplo, de un conflicto de multiafiliación donde ninguna de las EPS quiere asumir la prestación del servicio.
Entonces el juez de la salud, que en este caso es la delegada de la función jurisdiccional, puede decretar como medida cautelar que determinada EPS, mientras se dirime el conflicto, atienda a ese paciente. Eso le da como un diente mayor, unos dientes mayores al juez de la supersalud que al juez de tutela parecería. Sigamos. Como ya lo dije, la segunda instancia es un tribunal superior. Lo que tal vez es más interesante para este panel, doctor Ramiro, es esta estadística. En el 2012, para fungir como jueces, la Super recibió 699 solicitudes, o técnicamente 699 demandas. Y ven ustedes ahí como la distribución por temas. La más recurrente, y de lejos la más recurrente, es la que tiene que ver con prestaciones económicas. Seguida de lejos por el tema del reconocimiento económico de una urgencia que haya sido costeada por el propio usuario. Y en el 2013, hasta el mes de junio, llevamos 393 demandas, y vuelve y juega, la mayoría aún, más notoria que en la relación anterior, es la de prestaciones económicas. La verdad es que cuando yo me posicioné en octubre del año pasado, en la delegada habían 4 abogados para atender esta función, ¿cierto, Virginia? Hemos hecho un esfuerzo enorme de fortalecimiento de esa delegada y ahora entre funcionarios y contratistas tenemos ¿cuántos, Virginia? Ya contamos con 17. 17, pero pues ahí tenemos todavía problemas, y es que obviamente el grueso de esos 17 son contratistas de prestación de servicios que no podrían ejercer materialmente la función jurisdiccional, pero están dando un gran apoyo. La verdad es que la reforma no toca en ningún aspecto esta regulación. La deja intacta, y yo creo que, pues, en buena hora, no habría nada que el legislador pudiera aclarar o decir distinto a lo que ya hay. En el decreto de reestructuración de la superintendencia estamos precisando algunas cosas y creando algunas direcciones, racionalizando el tema. Pero el punto de fondo para este debate es, ahí está ese instrumento. Claramente, viendo esos números y comparándolos con las cifras que están en el estudio, pues todavía el país parecería no conocer esta figura, y a veces pienso que, entiéndanme bien lo que quiero decir, que menos mal no la conoce, porque si llegaran a utilizarla como parecería que la presión social daría a pesar que se podría utilizar, no estaríamos en capacidad de responderle en los términos. De hecho ya estamos teniendo problemas, y solo tenemos una proyección de unos 700 casos este año si la tendencia se mantiene. Pero lo importante es que creo que cualquier análisis de la litigiosidad en salud debe tener también en cuenta que existe esta figura, y probablemente aún no es muy relevante cuantitativamente, pero si la idea es ir a través de lo que establece la ley estatutaria, a través de lo que establece la reforma a la salud, ir desjudicializando la resolución de los conflictos en salud, pues aquí está esta alternativa, y también en un segundo momento cabrá el debate de si debemos de todas maneras seguir teniendo funciones jurisdiccionales en este tema, o todo debería resolverse, como lo dice el estudio, por la vía estructural y dialógica, creo que esos son los términos que utiliza, o por la vía administrativa, que son básicamente el instrumento que tenemos en la superintendencia, que son, por un lado, las sanciones administrativas, que pueden ser, como bien lo saben ustedes, o multas hasta de 2.500 salarios mínimos, y la pena de muerte, que en salud es la revocatoria de la habilitación para funcionar. Entonces, recapitulando, porque sé que he sido un poco desordenado en la exposición, si estamos hablando de lo judicial, ahí está esta opción, que pues claramente aún está por desarrollar. Y
el otro debate es entre lo judicial y lo administrativo. Claramente lo administrativo no está pensado para la garantía del derecho a la salud, a menos que se entienda que, por ejemplo, no las sanciones, que les veo muy poco vínculo con el derecho a la salud, pero sí las medidas especiales que toman la super, como las intervenciones, pues su justificación principal es que el Estado asume transitoriamente la administración de una EPS o de una prestadora para garantizar el derecho a la salud. Eso es una vía más estructural y más administrativa que también hay que, digamos, incorporar en el panorama. Pero claro, sé que me estoy saliendo del tema porque aquí estamos hablando específicamente de la litigiosidad. Yo quería compartir con ustedes que ahí tenemos esta estructura legal y burocrática, la estamos fortaleciendo y habrá que incorporarla en esta discusión necesariamente. ¿Qué nos dice el hecho de que la mayoría de los pleitos que se le piden a la super sea el de reconocimiento de prestaciones económicas? Pues yo no sé qué conclusión sacar bien de eso, pero aventuro algunas. Una, no parece que la gente esté acudiendo a la superintendencia para que le presten el servicio. Eso sigue siendo el camino preferencial para eso es el juez de tutela. Aquí parece más bien bueno, ya me prestaron el servicio, pero me tocó pagarlo a mí, no tenía que pagarlo yo, señor EPS, reembolseme, no me quiere reembolsar, demando ante la superintendencia. ¿A qué se debe eso? Pues a muchos motivos. Yo creería que el principal es desconocimiento de que existe esto, pero sobre todo un tema puramente accidental geográfico, y es que la Supersalud solo tiene sede en Bogotá, y por lo tanto, pues al ciudadano de Pasto, al ciudadano de La Guajira, no le es fácil acudir a este mecanismo para conseguir la prestación de servicio. Una segunda reflexión es que cada vez hay menos conflictos relacionados con multiafiliación y con libre elección, lo que habla bien, señor ministro, de, digamos, la parte operativa del sistema. Parecería que ahí se está, algo pasó bueno, positivo. Y tal vez una tercera reflexión, y pues confieso que estoy como aventurando hipótesis, es que a pesar de que desde el punto de vista administrativo el tema de las glosas es, digamos, la pesadilla del día a día en el despacho del superintendente, eso no se está reflejando en este camino jurisdiccional. Claro, muchos de ustedes dirán, tal vez esto no es una muestra aún representativa, porque son muy pocos casos, pero algo nos empieza a decir. Yo creo que pase lo que pase, señor ministro, con la reforma, tanto con la estatutaria como con la ordinaria, es bueno que existe este mecanismo y quizá gradualmente se pueda ir descongestionando a los jueces de tutela e ir resolviendo muchos conflictos por acá, pero obviamente ese es el segundo mejor. El mundo ideal es que no haya que acudir al camino judicial para resolver los conflictos del sistema. Y termino con esta reflexión que se sale un poco del tema de tutela y sistema de salud, pero tiene que ver también con litigiosidad en salud. Y es que no todo el tema de salud y jueces está en la tutela. Al menos desde la perspectiva de la superintendencia hemos tenido que enfrentar o lidiar o manejar asuntos originados en la rama judicial o originados en el camino judicial que afectan el sistema de salud pero que no son tutela. Por un lado, inevitablemente hay decisiones de la jurisdicción contenciosa administrativa de todo tipo, y no me estoy refiriendo por supuesto a aquellos casos en que la jurisdicción contenciosa administrativa conoce de tutela. En esos casos, ustedes lo saben, la jurisdicción contenciosa está hablando como juez constitucional de tutela. No, me estoy refiriendo a sus funciones propias de jurisdicción administrativa, como por ejemplo cuando opina sobre la legalidad de actos administrativos expedidos por el Ministerio o por el Gobierno Nacional, o incluso cuando decide sobre la legalidad de actos administrativos expedidos por la propia superintendencia. Muchos de esos actos, algunos de esos actos administrativos tienen que ver con la protección de derechos. Tal vez el ejemplo más reciente es el de los decretos que escribió hace un tiempo el Gobierno Nacional por iniciativa del Ministerio en relación con la
garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, a raíz, entre otras, de las sentencias de la Corte Constitucional. Recientemente, ustedes lo saben, el Consejo de Estado, consideró que esos decretos eran ilegales y declaró su nulidad. Creo que todos estamos de acuerdo en que la nulidad de esos decretos en nada afecta el derecho que se origina en la Constitución y que ha sido desarrollado por la Corte de ejercer la interrupción voluntaria del embarazo en los 3 casos permitidos en el derecho colombiano. Precisamente porque ese derecho sigue vigente en el derecho colombiano. Recientemente la Superintendencia expidió una circular que, por supuesto, en algunos de sus apartes coincide con los decretos declarados nulos, porque obviamente el derecho es el mismo y los alcances del derecho es el mismo, eso no han cambiado. Pero la circular recientemente expedida por la Super, que es la circular 003 del 2013, lo que hace es dar cumplimiento a órdenes de la Corte Constitucional, pero hay un sector de la opinión que considera que como algunos apartes de la circular suenan parecidos o se parecen a los decretos declarados nulos, también deberían ser declarados nulos y que el superintendente ha violado la ley porque ha expedido normas ya declaradas nulas por el Consejo de Estado. Pero, repito, nosotros después de un estudio cuidadoso hemos llegado a la conclusión en el sentido de que no hay tal violación de la ley porque estamos dando cumplimiento a un mandato de la Corte Constitucional, que a su vez hace valer unos derechos que emanan de la Constitución. Pero ahí pues hay como una participación de la rama judicial que afecta a derechos a la salud y que no es por la vía de la tutela. Y también ha habido sentencias de la Corte Constitucional muy importantes que tienen que ver con la protección del derecho a la salud de grupos constitucionalmente protegidos. Los niños, los menores de edad, las mujeres cabeza de familia, los presos, los discapacitados, en fin, ustedes conocen la lista. En la Superintendencia estamos trabajando en una serie de circulares para dar instrucciones a nuestros vigilados sobre las reglas particulares que atienden a esos grupos vulnerables. Simplemente lo menciono, es para como tener el mapa completo de todo lo que convendría mirar más allá de la tutela en materia de la relación entre jueces y salud. Y termino con una reflexión sobre la T760, y es que, pues como bien lo dice el estudio, esa sentencia constituye, digamos, el hito que transformó el tema de la relación entre los jueces y la salud de un universo de casos individuales a una cosa más sistémica, más estructural, con órdenes a los diseñadores de políticas públicas. La superintendencia técnicamente no es un diseñador de políticas públicas y, consciente de eso, la Corte no le da órdenes de diseño, pero sí le da órdenes de seguimiento y control. Eso nos ha implicado un enorme esfuerzo en la superintendencia. Hay un equipo de profesionales casi que exclusivamente dedicado al seguimiento del cumplimiento de las T760. Y pues eso requiere un trabajo de informes, un trabajo de seguimiento, a veces abrumador, pero debo decirlo, en buena hora abrumador, porque nos ha obligado a pues prestarle atención rigurosa y sistemática a el tema del cumplimiento de las órdenes de la Corte, y además algunas cosas, aunque implican un esfuerzo administrativo fuerte, son muy positivas. Solo para ejemplificar, yo creo, señor ministro, que este tema de hacer un ranking de las EPS en materia de negación de derechos ha sido muy útil. La obligación subsiguiente de que ese ranking se le entregue en la Carta de Derechos y Deberes y en la Carta de Desempeño a los afiliados va generando una pequeña cultura de la calidad que cada vez va siendo menos pequeña, y creo que eso va a ser muy útil. De modo que yo creo que la T760, que ustedes han debatido mucho acá, es un hito muy importante que por lo menos desde la perspectiva de la superintendencia se valora positivamente. Creo que con esto, doctor Ramiro, simplemente aporto como insumos nuevos a la discusión. Muchísimas gracias a todos ustedes.